no, analizamos la película Condenados a fugarse. Trata sobre dos protagonistas que fueron condenados a cadena perpetua por un crimen que no cometieron. Estos dos delincuentes de poca monta lastimosamente estaban en el lugar y en el momento equivocado. Durante 50 años establecerán una amistad profunda y serán testigos de los cambios sociales que sucederán a lo largo del tiempo. Tras observar la película de verla, analizamos que principalmente se identifica la interrelación entre el sistema social y el sistema cultural, ya que en la película se desarrolla en una época donde el fenómeno social del racismo es bien visto y es tan influyente que termina siendo un concepto base para la formación de las instituciones sociales, como la es la cárcel, entendiéndose esta como un recinto que usa la pena privativa de la libertad para transformar a los individuos que allí residen, es decir, tiene la función de la resocialización. Sin embargo, la práctica contradice la teoría, ya que en la realidad la cárcel es una institución totalitaria donde sus condiciones son diferentes para cada presidiario, dependiendo de su raza. Se manejan estereotipos entre los prisioneros y los guardias, donde los prisioneros son inferiores, donde los guardias son superiores y pues tienen que aceptar los tratos horribles que se le den. Y entre otras se dan otros tipos de tortura. Hay una restricción, esto ocasiona que hay una restricción de información que directa o indirectamente ayuda a mantener estos estereotipos y que poco a poco ayudan a la formación de dos mundos social y culturalmente distintos. También se observa cómo esta institución, además de manejar la pena privativa de la libertad como un castigo, también maneja la esclavitud y algunas especies de tortura. Y es en este punto donde evidenciamos que la cárcel no es una institución de resocialización, sino que es, como menciona Kaufman, un invernadero donde se transforma a las personas. Cada uno es un experimento natural sobre lo que se le hace a ellos. Entonces, con esto, como dice Goldman, la práctica contradice la teoría. Se entiende que la cárcel es un lugar para la resocialización entre presidiario y el mundo exterior para que se reeduque, pero en realidad es una institución totalitaria donde están bajo condiciones miserables, donde tienen que asistir los tratos que se les dé, donde se les viola sus derechos, se les denigra su integridad, donde se le amenaza por su salud, por su vida, y donde se ven especies de torturas y está marcado el racismo porque los tienen como esclavos construyendo vías cuando eso no es responsabilidad de ellos, o sea, no es deber de ellos. Continuando con el análisis, tenemos como punto medio el abuso de la autoridad, que es un tema que se marca mucho en la película desde el principio, en donde nos muestran los tratos a los que los protagonistas son sometidos en la cárcel, en donde tenían que hacer trabajos relacionados a la construcción de carreteras, zanjas, etcétera, que eran propuestas pues de políticos. Entonces pues tenemos que estas personas en el pago de su condena estaban haciendo el trabajo que en otro punto tendrían que hacer unos obreros. En cambio estos los hacían no obstante bajo condiciones inhumanas. Con esto se da por sentado que la autoridad pertenece a los que la dirigen, cuando ésta debe ser indiferente a ellos para que pueda impartirse de una buena manera. Con Marx tenemos el concepto de que la seguridad policial es un cuerpo excluyente, ya que se valen de su estatus para impartir la ley. Y también, pues, de su estatus de impartir la ley, y también, pues, se pueden adueñar y pasar por encima de los derechos del pueblo, que se supone que estos deben defender las pretensiones que estos tengan. Observaciones críticas. Al analizar el final de la película podemos concluir que concretamente no se hace justicia, ya que los personajes principales hacen justicia, buscan su libertad bajo sus propios medios.
Y a partir del análisis surge la pregunta: ¿es el derecho un privilegio exclusivo para la sociedad burguesa y una maldición para el pueblo? Cuando teóricamente el derecho no conoce ni de raza, religión o estatus económico. Su único objetivo es hacer justicia y velar por toda la sociedad sin excluir a nadie. Y este análisis o esto que acabamos de proponer nos lleva a nuestro segundo cuestionamiento, que es: ¿está tan marcado este problema social a tal punto que la sociedad lo ha normalizado y es más, lo ha llevado a pensar como un entretenimiento humano? Lo cual también nos lleva a pensar que qué clase de sociedad se divierte con el sufrimiento de otros, teniendo en cuenta que en la sociedad el racismo y el abuso de autoridad sigue siendo un problema frecuente, ya que aunque esta problemática se ha intentado reducir, sigue estando ligada a gran parte de la sociedad. Y como dice el sociólogo Charles Tilly, un error muy frecuente entre los observadores es simplificar los episodios de violencia. Y citando su libro Violencia colectiva, esta violencia se parece al tiempo atmosférico, complicada, cambiante e impredecible en ciertos aspectos, pero consecuencia de causas similares combinadas de formas distintas en distintos tiempos y lugares.